Comenzar con una oración. Padre, te damos gracias, te damos la honra porque tú eres bueno y porque tú siempre nos has dado la querer como el hacer para estar aquí, para seguir aprendiendo de tu palabra, de tus atributos y que podamos realmente saberlos no solamente intelectualmente, sino que podamos vivirlos, que puedan producir ese fruto en nuestra vida para poder decir que te conocemos. Bendice este estudio, guíanos a través de él. Sabemos que toda la gloria y la honra es para ti. Oramos por todos aquellos que no lo vayan a escuchar, los que no puedan escucharlo, que tú los guíes a la palabra de Dios al resto del día. Es que ellos sigan buscando de ti y que sigamos creciendo todos juntos en el mismo conocimiento de tuyo. Sabemos que dependemos de ti para ello y por eso es que nos ponemos en tus manos, glorificándote y exaltando tu grandeza, tu poder y hoy exaltando tu omnisciencia, tu inmutabilidad y tu omnipotencia. Eres grande y poderoso y enséñanos cómo aplicar esto en nuestras vidas, cómo cada atributo lo podemos llevar en la práctica, qué debe de producir en nosotros. Ponemos en tus manos todo este estudio, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, en el estudio anterior recuerdan que estuvimos viendo el previo conocimiento de Dios, que nos conoce en su presencia desde antes de la fundación del mundo. Y luego vimos que Él es soberano y cómo afecta o cómo debería de afectar su soberanía en nuestra vida. Y hoy entramos en esta enseñanza vamos a ver los atributos que no son que son incomunicables, porque eso solamente son de Él. Dios es el único que es omnisciente, inmutable, omnipotente, omnipresente. Satanás no tiene estos atributos tampoco. Él es creado. Y es muy importante entenderlo, porque a veces pensamos que Satanás también es omnisciente, omnipotente, que está en todas partes, ¿no? Pero no es así. Entonces vamos a empezar por la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios es el atributo por el cual Dios tiene conocimiento completo, un conocimiento perfecto y eterno de absolutamente todas las cosas. Nada se esconde en Él, ante Él. Y cuando digo que Él tiene un conocimiento completo y perfecto y eterno de todo, es del pasado, del presente, del futuro y aún de lo real, de lo imposible, de lo visible, de lo invisible, incluyendo cada pensamiento y acción humana. Dios tiene ese conocimiento absoluto. No hay nada que se pueda ocultar en Él. Vamos a ver una cita bíblica que avala esto, que respalda esto. Salmo 139, 1:4. Salmo 139, 1:4. Que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es lo que dice el salmista, y si hacemos una exégesis de este texto, el salmista es David, el que escribe este salmo, y usa un lenguaje vívido para descubrir la exhaustividad del conocimiento de Dios. Vemos los términos como por ejemplo examinado, conocido, y esto los podemos entender, y escudriñado, hay otro que dice escudriñado. No dejan, estos términos no dejan lugar a dudas de que el Señor su conocimiento es completo y perfecto. No es un conocimiento superficial. Él sabe cuando nos sentamos, o sea, todas sus actividades, sabe perfectamente bien cuando te levantas.
cuando cambias de estado, de ánimo o físicamente. Sabe todo. Tus pensamientos, antes de que se formen completamente tus pensamientos, ¿qué crees? Él ya lo sabe. Ya sabe todo. Entonces, ante Él no podemos esconder absolutamente nada. Tus palabras, nuestras palabras antes de que las pronunciemos, ya conoce todo. Este pasaje no es una simple afirmación de un hecho teológico. Este pasaje es una alabanza asombrada ante la intimidad de Dios. Así lo menciona David. Está asombrado. La omnisciencia de Dios nos debe de llevar, número uno, a la humildad y número dos, a la confianza. A eso nos debe de llevar el que tú sepas que Dios es omnisciente. ¿Por qué a la humildad, hermanos? Porque no podemos ocultar nuestros pecados ante Él, ni podemos ocultar nuestros motivos o nuestras fallas. No podemos poner una fachada ahí, ¿no? Esa fachada que muchas veces presentamos a los demás. ¿Qué crees? Es transparente ante Dios. Y esto nos debe de llamar a vivir en autenticidad, siendo pues auténticos en todos lados y a buscar el arrepentimiento genuino cuando pequemos, porque sabemos que Él conoce el verdadero estado de nuestro corazón. Él lo sabe. No hay pretexto alguno que podamos poner a los humanos para persuadirlos o para evadir nuestro pecado, o para solapar o para excusar algo que estamos haciendo mal. A los humanos puede que sí los podemos engañar, pero a Dios no. En ese sentido nos tiene que humillar. Tenemos que estar humillados, humildes ante Él todo el tiempo. Y también nos lleva a la confianza, porque en momentos de confusión, cuando tú tengas dolor o sientas la injusticia en tu vida, pues tú puedes estar seguro de que Dios entiende perfectamente tu situación. Incluso cuando no puedas expresarla, Él la entiende perfectamente, sabe todo el contexto correcto de todo. Él conoce el camino que tomamos y al final de nuestra historia. Lo conoce absolutamente todo. La pregunta es si realmente tenemos esta confianza conociendo la omnisciencia de Dios. Debemos de vivir así, humillados ante Él, no tratando de de mostrar apariencias, porque sabemos que Él sabe todo, nuestros pensamientos, todo absolutamente del pasado, presente y futuro. Y si realmente nos sentimos seguros ante saber esto, ¿no? Tener miedo y temblor, reverencia total ante un Dios completamente omnisciente. Y después ahora siguiendo a está la inmutabilidad de Dios. Y la inmutabilidad de Dios, ¿qué significa? Bueno, primero significa que Él es inalterable en su ser. Y todo lo que procede de Él es inalterable. Su carácter. Todos sus atributos son inalterables, son inmutables. Y si Él es inmutable, sus propósitos y sus promesas también son inalterables. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay variación ni sombra de cambio en Él. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta declaración comienza con el nombre personal de Dios, Jehová, Yahweh.
Y esto enfatiza su naturaleza de pacto, porque la frase yo Jehová no cambio, esta es una de las declaraciones más claras sobre su inmutabilidad en la escritura. No cambia, aunque no diga la palabra inmutabilidad, pero como les he venido diciendo, cuando vas aprendiendo sus atributos, va leyendo la Biblia y puedes ir viendo los atributos. No cambio. Y aquí en el contexto de Malaquías, el pueblo de Israel había sido infiel, merecía el juicio. Sin embargo, Dios apeló a su propia inmutabilidad, porque Él no cambia su fidelidad. ¿A quién le había hecho Él un pacto? A Israel, a Jacob, empezando desde Abraham. Y es por eso que aunque que aún no han sido destruidos, no habéis sido consumidos, les dice, no por ellos, sino por lo que Él es, porque Él es inmutable. Y es por lo tanto su inmutabilidad la base de su misericordia y también la seguridad de sus promesas. El Dios inmutable. Su fidelidad radica en su inmutabilidad. Entonces entendemos que la inmutabilidad de Dios pues debe ser el ancla de nuestra esperanza y nuestra fe. ¿Por qué esperanza y fe? Primero, la esperanza. Porque si Dios es inmutable, pues su promesa de salvación para nosotros, toda la provisión y su regreso son seguras. No se cansará de amarnos, ni cambiará de opinión acerca de los que estamos en Cristo. Porque esto aplica para los creyentes. Igual para los que no se arrepienten, igual. Él que promete destrucción eterna porque no se arrepintieron de sus pecados. Y solamente Cristo es el único que los puede traer la paz con Él. Tanto las promesas en Cristo o sin Cristo son inmutables. Ninguna obra humana, ningún ser humano puede cambiar eso. Y nosotros tenemos esa esperanza de que las promesas en su salvación, todas las promesas, tu provisión siempre es segura. Así como nos ha sustentado ayer, nos sustentará hoy y nos seguirá sustentando mañana. Y también nos causa fe en el sentido de que nuestro fundamento no está en las circunstancias cambiantes, ¿verdad? En nuestros sentimientos que también son cambiantes, fluctuantes, o en la estabilidad del humano, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. ¿A dónde está nuestra fe arraigada? En Dios, que es la roca inalterable. Ahí está nuestra fe. De ahí procede nuestra valentía. De ahí procede todo lo que nosotros confiamos en Él. Cuando todo alrededor parece derrumbarse, su carácter y sus propósitos tienes que recordar que son eternos y permanecen firmes, porque Él es inmutable. Su palabra es inmutable. Su gracia es inmutable. Por eso es que tenemos que tener confianza plena en Él, esperanza y fe. Ahí está arraigado nuestro gozo, nuestra paz, nuestro contentamiento. No en nosotros, en las circunstancias o en nuestro algún familiar, sino en el Dios inmutable y el Dios omnisciente. Que sepamos también que es omnisciente, pues nos lleva a orar sin cesar. Orar sin cesar significa que todo el tiempo estás consciente de la presencia de Dios. Él te está observando todo el tiempo y sabe todo de ti. Esto nos lleva a la omnipotencia de Dios.
La omnipotencia es el atributo por el cual Dios pues tiene un poder ilimitado. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Su poder es ilimitado, es absoluto y es completamente soberano. O sea que Él puede hacer todo lo que concuerda con su santa voluntad y su naturaleza perfecta. Él todo lo puede. Génesis 18:14. Génesis 18:14 dice ahí: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y Sara tendrá un hijo. ¿Te acuerdas que pasaron 25 años para la promesa del hijo? Ya saben que Sara dudó por un momento, quiso ayudarle a Dios y manda a su sirvienta que se meta con Abraham. Ya saben la historia. Y ahí es donde dice este texto. Esta pregunta retórica fue hecha por el ángel del Señor a Abraham y a Sara, cuando Sara se rió incrédulamente al oír que tendría un hijo a su vejez. Ya era de 90 años y él de 100. La pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ahí no espera una respuesta negativa, sino que es una poderosa afirmación de su poder absoluto, su omnipotencia. El contexto es el cumplimiento de una promesa imposible. Humanamente hablando, pues ellos dos ya no estaban para tener bebés, ya no. La frase muestra que el poder de Dios, pues obviamente no tiene barreras naturales ni lógicas. ¿Cuándo? Cuando se trata de cumplir su voluntad. No hay barreras naturales ni lógicas. Salmo 62:11. Salmo 62:11. Aquí vamos a ver el poder de Dios como la única fuente de la existencia. ¿De dónde viene la fuerza, hermanos? Te pregunto. ¿De dónde crees que venga la fuerza? Estamos constantemente rodeados de poder. Vemos el poder de una tormenta eléctrica, por ejemplo, el poder de un gran imperio, el poder de la tecnología para conectar continentes. Buscamos el poder político, para poder financiero, el poder personal. Y en ese sentido vemos el poder por todas partes. Pero, ¿qué ocurre cuando el poder humano fracasa? ¿Qué sucede cuando el huracán no se detiene, por ejemplo? Cuando el dinero se agota. O cuando la medicina dice, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué sucede ahí? Hoy nos detenemos en una verdad que lo cambia todo, una verdad que el salmista declara haber escuchado de la voz inmutable del cielo, que de Dios es el poder. No parte del poder. No dice de Dios viene parte del poder. O no viene de Dios un tipo de poder. Sino dice que el poder fluye de su esencia de Dios. Ese estudio que tenemos nos obliga a examinar a aquel que es la fuente y el origen de toda fuerza. Si tú no tienes una concepción correcta del poder de Dios, no puedes tener una concepción correcta de Dios mismo. Y así de cada uno atributo. Por eso es importante esto. Por ejemplo, aquí lo vemos en la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Ahora lo vemos ahí en ese mismo. El poder de Dios, ya vimos que se llama omnipotencia,
Y vamos a ver que no es una cualidad aislada, sino la capacidad activa para ejecutar todo lo que su sabiduría infinita dirige y su voluntad pura que resuelve. Él es Dios precisamente porque puede hacerlo todo lo que quiere y realiza todo lo que Él quiere, porque si no, no sería Dios. Entonces podemos ver aquí que el poder es lo que da vida y acciona todas las perfecciones de la naturaleza divina. Sin su poder, su misericordia sería una débil lástima. Si no tuviera, sin su poder, analizando sus atributos, ¿no? Su promesa sería un sonido vacío, porque pues, ¿cómo sé que tiene el poder para cumplirla, no? Y sus amenazas, pues si no tiene poder, pues sería un mero espantapájaros, que nada más habla, pero pues, ni siquiera puede hacerlo, ¿no? Por eso no podemos separar sus atributos. Todos coordinan, todos. La gracia, la gloria de Dios la suma de todos sus atributos a la perfección. Podemos ver también su autoridad inmutable, por ejemplo, porque el poder de Dios es infinito, eterno e incomprensible. No puede ser controlado, no puede ser restringido ni frustrado por ninguna criatura. Fíjate cómo dice Daniel 4:35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí está la autoridad soberana de Dios ante toda su creación. Jeremías 32:17. Aquí en Jeremías 32:17 vamos a ver la ausencia de límites para él. Dice, Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Aquí está la ausencia de límites para él. Entonces vemos cómo su poder se manifiesta en su palabra cuando dijo en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra solamente con su boca, no necesitó más. Y se sigue viendo su poder con el sustento y la provisión que sigue su soberanía, que sigue hasta el día de hoy, sustentando todo. El poder divino se demostró al crear el universo, hermanos. Antes de que el hombre pueda trabajar, pues nosotros necesitamos herramientas y materiales, ¿no? Pero Dios comenzó sin nada. Él es la fuente central de todo. Él es el originador de todo poder. No necesitó más que... Y igual si no hubiera hablado, hasta con que lo hubiera pensado. A ese grado es su poder de Dios. Salmo 33:6. Ahí vemos cómo la creación solamente por un mandato. El intelecto no puede comprenderlo, nuestro intelecto. Pero Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Una simple palabra lo logra todo. El majestuoso tejido cósmico, ¿de dónde surgió? De la nada. Su poder. Fíjate lo que dice la cita que te dije de Salmo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí vemos el poder creador de Dios. Romanos 1:20. Perdón, ¿cuál fue la cita? Fíjate lo que dice ahí, vamos a ver la evidencia universal del poder de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que la evidencia de su poder es universal.
¿Dónde está? Es evidente en las cosas hechas. Por eso nadie tiene excusa. Ninguno tiene excusa de que diga, a ver, hay muchas que te dicen, a ver, pruébame, ¿cómo me pruebas que Dios existe? ¿Ya lo viste? Dame una sola prueba. La creación está enfrente de sus narices y la niegan, no quieren aceptarla, porque se va por otras corrientes filosóficas, ¿no? Pero la realidad es lo que estamos viendo aquí. Y también vamos a ver su sustento continuo por su poder. El mismo poder que creó sostiene. Él anda sobre las alas del viento. Y esto significa que el elemento más impetuoso de la naturaleza, o sea, la más terrible tempestad que te puedas imaginar con vientos huracanados y lo que tú quieras, está bajo el control perfecto de Dios. Un ejemplo ahí cuando estaban los discípulos en el mar, ¿no? Y Jesús nada más salió y dijo, dio una orden y se calmó todo. Paz, quietud total. Dios, Jesús era Dios. Es Dios. Porque acuérdate que estos atributos no son transferibles a la creación, a los humanos, a ninguna cosa creada. Solamente Dios los posee. El mismo poder que creó sostiene. Él anda sobre las alas del viento, como te dije. Entonces fíjate, cuando el poder de Dios se encarnó a través de Jesús y habitó entre nosotros, se mostró abiertamente. Jesús, siendo el Hijo de Dios, es la demostración perfecta de la omnipotencia de Dios en acción. ¿Qué hizo Jesús para mostrar esto que te estoy diciendo? Sanó enfermos y venció la muerte. Sanó, resucitó a personas. ¿Te acuerdas ante el leproso? ¿Qué pasó ahí? Jesús demostró la soberanía de su voluntad. Lo limpió, lo sanó. Ante la muerte, con una sola orden, salió Lázaro. Cuando le habló, lo resucitó. La vida regresó con una sola orden. Mateo 8:3. Ahí está lo del leproso. Fue conforme a su voluntad porque dijo, si puedes sanarme. Y él dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se desapareció. Marcos 14:62, la otra que te dije. Marcos 14:62. Ahí se habla de Jesús como el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. La deidad de la reencarnación aquí la podemos ver porque siendo el poder un nombre intercambiable para Dios mismo, o sea, es como un sinónimo de Dios. Y cada atributo es como un sinónimo. Él es su esencia, es su naturaleza. Ahí vemos la deidad cuando el Hijo se hizo humano. También vemos el poder de resurrección también, porque la mayor obra del poder de Dios no fue la creación, Pudiéramos pensar que sí, pero la mayor obra de mostrar su poder no fue en la creación, sino en la resurrección de su Hijo. Y ese mismo poder opera en cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Efesios 1:19-20. Efesios 1:19-20 dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí vemos el poder de Dios en la obra en el creyente, hermanos. Todo el tiempo. Y ese poder lo tenemos para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Y tenemos que disciplinarnos sometidos a ese poder. Si el poder le pertenece a Dios y solo a Él, si ninguna criatura en todo el universo tiene un átomo de poder, salvo que Dios delegue, ¿dónde queda el orgullo del hombre? Porque a algunos se le ha delegado autoridad, pero no es de ellos. Dios se las dio.
Entendiendo eso, ¿dónde queda el orgullo del hombre? El poder de Dios nos humilla porque nos recuerda que nosotros somos nada. No somos nada. ¿Te acuerdas en Job 38:4? Job 38:4, cuando le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tiene la inteligencia, le pregunta Job. ¿Dónde estabas tú? Por eso es que tenemos que recordar que no somos nada nosotros. ¿De qué nos jactamos? El reto para hoy es que tenemos que dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, su propia astucia, nuestra propia astucia o nuestro propio plan. No dejar de confiar en esas cosas. Cada vez que tú te llenes de orgullo, pienses que puedes resolver todo en tus propias fuerzas, le estás diciendo te estará diciendo el omnipotente, ¿qué estás haciendo? Y tú queriendo controlar todo y esforzándote, así como le dijo a Job, te va a preguntar, recuerda, ¿tú qué estás haciendo? Ahora recuerda que tu debilidad no es el obstáculo para Dios, sino tu autosuficiencia. Ese es el obstáculo para Dios. Porque cuando andas en autosuficiencia, estás haciendo en la carne las cosas a tu manera. El apóstol Pablo entendió que el poder de Dios se perfecciona precisamente en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Ahí vemos esa cita que ya hemos visto. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, no en tu autosuficiencia, sino en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, entendiendo eso, también sabemos que el poder que juzga el orgullo también conforta al humilde, ¿no? Si Dios es todopoderoso, entonces no hay necesidad demasiado grande que Él no pueda proveerte. No la hay. No hay pasión nuestra demasiado fuerte que no pueda dominar. Ninguna miseria demasiado profunda para que Él no te alivie. Ninguna. Si Dios, que es infinito, incomprensible y eterno, se ha vestido de su omnipotencia para ser nuestra fortaleza, no hay motivo de que tengas miedo, temor a algo, a alguien. El Dios que resucitó a Cristo de los muertos, ¿qué crees? Está a tu favor. Y eso nunca se nos debe de olvidar. Salmo 27:1. Ahí lo menciona el salmista. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Que a veces cantamos o escuchamos este canto. Y conlleva todo lo que te acabo de decir. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero de nada sirve que lo cantemos o lo estemos diciendo si vivimos desconfiados, estresados, afanados, preocupados, porque lo sabes intelectualmente, pero no lo estás aplicando en tu vida. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a través del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu. A menos que estemos contristando al Espíritu, o estemos apagando el Espíritu, porque somos negligentes en leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios, la oración. Ahí las cosas son diferentes. Tenemos que poner nuestra fe en Dios. Él es digno de una confianza implícita. No hay oración demasiado difícil para Él. Si el poder es de Dios, nuestra esperanza y nuestra victoria también lo son.
Entonces hay que ir a vivir en la seguridad de su poder inagotable. Eso es en la omnipotencia que estamos analizando más profundamente aquí. Pero la omnipotencia de Dios nos conduce a la adoración también y a la valentía. ¿Por qué la adoración? Porque contemplar el universo, la creación y la complejidad de la vida, reconocemos su poder y nuestra adoración se profundiza pues al saber que el mismo poder que creó el cosmos es el que actúa en nuestra vida para redimirnos, para sostenernos y para transformarnos. Y entonces podemos adorarlo más profundamente al saber y estar viviendo esos atributos de Dios. Y también nos lleva a la valentía. ¿Por qué? Porque no hay situación en nuestra vida que esté fuera de su control. No hay nada. Si Dios está con nosotros y su poder no tiene límites, entonces podemos enfrentar cualquier desafío con valentía, confiando en que Él puede obrar milagros y cumplir sus propósitos, incluso en lo que parece imposible para nosotros. La iglesia de hoy, creyentes de hoy, a menudo vivimos como si Dios fuera parcialmente omnisciente, ¿verdad? Como que es parcialmente nada más. Todo, así que lo sepa todo, no creo. Y a veces, aunque lo sabemos que es omnisciente, pero pues no tenemos temor y temblor. Y también pensamos que es condicionalmente inmutable. Y solo potencialmente omnipotente. Muchos vivimos así. Pensamos que podemos ocultar nuestros pecados a los pastores, por ejemplo, a los hermanos en Cristo, a la familia, e incluso llegamos a pensar que hasta en la práctica se los podemos ocultar a Dios. Por eso te digo que vivimos pensando, tenemos un concepto de Dios muy pequeño. Vivimos en la comodidad de la inmediatez. Cambiamos nuestras doctrinas y nuestra ética para encajar en la cultura, como si el Dios que adoramos fuera tan cambiante como las modas del mundo. Dependemos más de nuestros programas, nuestros presupuestos y nuestra astucia humana que del poder que llamó a la existencia lo que no existía. Tenemos que dejar de vivir como si Dios fuera pequeño. Nuestro concepto de Dios tiene que crecer. Y la única manera es conocerlo sistemáticamente, de una forma sistemática a través de la Escritura. Estudio profundo de la Escritura. El conocimiento perfecto de Dios, su omnisciencia, demanda que dejemos la hipocresía, hermanos, y la doble vida. Su inmutabilidad exige que volvamos al fundamento inalterable de su palabra. Tenemos que desechar las filosofías pasajeras que nosotros mismos hemos creado. Su omnipotencia nos llama a abandonar el pánico y la autosuficiencia también. Y nos lleva a orar con fe. Una fe que cree en lo imposible, porque conocemos a nuestro Dios cada vez más. La grandeza de Dios tiene que confrontar nuestra mediocridad. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que volver a la reverencia total, a la dependencia total en Él. Hoy, hermanos, hermanas, el mismo Dios que hemos contemplado con su sabiduría y poder perfectos, es el Dios que te conoce por tu nombre. El mismo que sabe el número exacto de tus cabellos y conoce las heridas más profundas de tu alma. Es el que te promete no dejarte ni desampararte jamás. Cuando la vida te golpee con el cambio, porque todo eso es cambiante, alguna pérdida, incertidumbre, recuerda, Dios es inmutable.
Su amor por ti, manifiesto en Cristo, no se enfría, no se retira y no se arrepiente de su pacto contigo. Estamos en el nuevo pacto por la gracia. Que obviamente si no te arrepientes, no estás haciendo lo necesario para andar en el Espíritu, pues no te sorprenda la disciplina, como siempre se los he mencionado, pero Él, su amor no cambia. Su fidelidad es tu garantía, porque si te disciplinas por amor, en medio de la tormenta, su fidelidad es inmutable. Y cuando te enfrentes a gigantes o te sientas abrumado por una carga imposible, mira su omnipotencia. O sea, hay atributos para que voltees a ver cada uno. Los entiendes y dices, no, ¿qué estoy pensando? Y pasar todo lo que esté ocurriendo, tus pensamientos, por el filtro de sus atributos. El poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando en ti y está obrando en mí. Ahora, tenemos que descansar en la inenarrable grandeza de nuestro Padre. No importa lo que veas, no importa lo que sientas, lo que Él es debe de ser suficiente para nosotros. Entendiendo estos tres atributos, nos vamos a centrar ahora en atributos que nos van a dar una visión más completa de la naturaleza de Dios. Pero antes, quiero hablar un poquito de la omnipresencia. Ya vimos algo básico. Él lo sabe todo. Su conocimiento no es limitado por el espacio. No hay lugar en el universo donde Dios no esté. Omnipresencia. Él está en todo lugar. Salmo 139, 7, 10. Salmo 139, 7, 10. Aquí vemos el texto que nos lleva a este atributo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista David plantea una doble pregunta retórica aquí. ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré? La respuesta implícita es a ningún lado. Él reconoce que no hay un límite geográfico, temporal o espiritual para la presencia de Dios. La mención del Espíritu del Señor y la presencia de Dios es una figura de plenitud divina que subraya la imposibilidad de evadir a Dios. No hay manera. David contrasta los extremos verticales porque habla de los cielos, el lugar más alto asociado a la morada celestial de Dios, pero también el espacio infinito, se refiere ahí con los cielos, el espacio infinito, y el Seol, el lugar de los muertos, o sea, el abismo más profundo. Bien está diciendo, ni el espacio infinito, ni el lugar de los muertos, en ambos, Dios, tú estás ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, esto no significa primero que Dios está encarcelado en el infierno, ¿verdad? Porque pues ahí está. Lo que significa es que su alcance y conocimiento no se detiene ni siquiera en el reino de la muerte. En ningún lado. Ese es en cuanto a la dimensión vertical. Pero en la dimensión horizontal, que versículo 9, se usan metáforas de gran distancia y velocidad. Habla de las alas del alba. Y eso significa la luz que cruza la tierra de oriente a occidente. A eso se refiere las alas del alba, la luz que cruza la tierra de oriente a occidente. Y el extremo del mar, dice. El extremo del mar es el punto más lejano conocido en el mundo de David. Lo está diciendo de esa manera. Y a pesar de la inmensidad de la distancia, la presencia de Dios lo alcanza y lo sostiene. Y por eso él llega a una conclusión. La omnipresencia de Dios resulta en cuidado y acción. Su mano guiará y su diestra, la diestra es símbolo de fuerza y autoridad,
dice que lo sostendrá a él. La presencia de Dios no es una presencia pasiva, es una presencia activa de sostén, sosteniendo todo, de principio a fin. Otro versículo que nos pueden afirmar esto es Jeremías 23, 24. Jeremías 23, 24. Y Hechos 17, 27, 28. Hechos 17, 27, 28. La primera dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no los vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aquí está afirmando que Dios no está limitado, su presencia abarca la creación entera. Y la otra cita que te dije dice, para que busques a Dios, si en alguna manera palpando puedes hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esto muestra la cercanía vital de Dios en toda la humanidad, en este sentido. La omnipresencia de Dios tiene dos caras principales en nuestra vida, hermanos. ¿Cómo tenemos que aplicar esto? Lo primero es que confrontación con el pecado. Porque si Dios llena todo, ¿dónde te escondes del pecado? ¿O dónde lo escondes? Todo pensamiento, toda palabra o acción, por muy secreta que parezca, como ya dije anteriormente, la omnisciencia está a plena vista de Dios. Y entonces nos lleva también, primero a la confrontación del pecado, pero también al consuelo en la soledad y el peligro, sabiendo que nunca estamos solos. Nunca. En los momentos de mayor aflicción, en el valle de sombra o de muerte o en la soledad del alma, la promesa no es solo que Dios sabe dónde estamos, en su omnisciencia, sino que Él está allí, omnipresencia. ¿Ven cómo un atributo lleva al otro? La omnisciencia, omnipresencia. Entonces, aparte de que sabemos que Él sabe todo, sabemos que Él está todo el tiempo y su presencia es nuestro amparo y nuestra fortaleza, como dice Salmo 46.1. Salmo 46.1. Y no se diga su presencia a través del Espíritu Santo en nosotros. La omnipresencia de Dios nos debe de quitar toda excusa para la doble vida. No existe el pecado privado, las murmuraciones a escondidas, los tratos turbios en tu trabajo, en la calle, en tu casa, la pornografía en la oscuridad de la noche cuando crees que estás solo, sola y que nadie te está viendo. Por eso es que digo, no existe ningún pecado secreto. La hipocresía en la familia. Aparentar nada más. En un lugar soy una persona, en otro otra y en otro otra. Todo se hace en su presencia y en su omnipresencia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tenemos que estar siempre con temor y temblor en nuestra vida? Reverenciando esto y esto, entendiendo y viviéndolo, nos debe de llevar a andar en santidad. En el poder de su fuerza. Dios no es solo el que te espera en el templo, ¿verdad? Los domingos ahí. Y ahí va a estar, nada más te va a ver cuando estés ahí. Él es el que te acompaña a casa, a tu trabajo, a la calle, a donde quiera que estés. Él lo llena todo. Absolutamente todo. Tenemos que vivir de tal manera que si toda nuestra vida fuera transmitida en vivo, ¿cómo te comportarías, hermano, si ya ven que hay programas ahora donde hay una camarita y te están grabando todo el tiempo? En el trabajo, en la calle, y andan. Y los que andan ahí, pues obviamente, pues tratan de fingir la mayor parte del tiempo, pero a veces se les olvida que está la cámara y sacan lo que realmente son, porque pues la mayoría de los programas son incrédulos, ¿no? Y trata de como que cambiar y
Ya la regué, pero ahora cómo lo acomodo para no verme, porque me está observando todo México, ¿no? Todas las personas que ven ese programa. ¿Y tú ahora? Para nosotros es peor, como creyentes, porque no tenemos una cámara en nuestra casa, en tu trabajo, ¿no? Pero ¿quién te está observando todo el tiempo? En su omnisciencia, en su omnisciencia y su omnipresencia. Dios. Cada palabra que hablas, cada pensamiento que tienes hacia otra mujer, hacia un hermano, una hermana en la sangre, todo, absolutamente todo, Él está observándote. Todo el tiempo, hermanos. ¿No te avergonzarías tú? ¿O no te has sentido vergüenza? Porque eso es lo que está pasando aquí. Si los que están en las cámaras televisivas sienten vergüenza, cuando se les sale algo, dicen, híjole, pues ahora nosotros como creyentes, ¿cuál es tu excusa? Porque Dios sabe la realidad. Tenemos que huir del pecado. No porque podamos escondernos de su juicio, porque gracias a Dios en Cristo somos salvos. Lo tenemos que hacer porque su Espíritu, el Espíritu que te acompaña y que está dentro de ti, es más grande que cualquier deseo que tú pudieras tener. Lo amamos porque Él nos amó primero. Y por eso ahora, no en tus fuerzas, porque no te estoy diciendo que hagas todo esto en tus fuerzas, porque hacer esto es imposible para ti. Él ya te dotó de esas, llamémosle, regalos de gracia, la oración, la Biblia, los dones, el fruto, la iglesia, los pastores. Te dotó de muchos, te rodeó de personas para que te ayuden a andar en el Espíritu Santo. Aprovecha esas armas de gracia que Él te dio para pelear la buena batalla de la fe. No las desperdicies. No seas de aquel creyente que no, yo no quiero orar. Me aburre, no tengo tiempo. La palabra, meditación, profundizar la palabra todos los días. No solamente cuando haya cursos o cuando lo hagas, pues porque ya me comprometí. Pues para que me dejen hacer eso tengo que estar aquí. Eso es legalismo, hermanos. Si tú haces las cosas no por amor a Dios y al prójimo, es legalismo. Estás viendo un cristianismo legalista. Actitudes legalistas te van a llevar a eso, porque vas a estar pensando que eres superior, yéndonos al otro extremo, porque estudias más la Biblia, porque te congregas más, porque sirves más, y empiezas a pensar que eres superior a los que no lo hacen. Esas son actitudes legalistas también. Entonces, tienes que orarle a Dios cada mañana, pedirle sabiduría, que te dé la gracia, para que en su poder tú no haces las cosas para Él. Las haces por medio de Él, que es una cosa muy diferente. No es yo, primero yo, y ya cuando me canse y ya sienta que ya no puedo, entonces tú entras en acción. No es así. O no hago nada y Él que haga todo. Tampoco es así. O yo lo hago todo y Él no hace nada. Al fin ya hizo Él las cosas, ahora me toca a mí. Tampoco. Siempre es el hombre y la responsabilidad, su soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre juntos. O sea que todo el tiempo estás dependiendo de Él, de su gracia, y pidiéndole, ayúdame a perdonar. Yo no puedo. Yo no me nace hacer eso, no puedo. Ayúdame a estudiar la escritura. Yo no quiero. Ayúdame a servir en la iglesia. Yo no quiero. Ya es una carga para mí, lo hago por otra motivación que ya se me hizo una carga pesadísima. Si se te hizo por eso, hermanos, por ejemplo, ahorita lo estamos en la alabanza. Si un día sientes que es una carga para ti, es porque lo estás haciendo en la carne. Y en la carne se vuelve una carga pesadísima. No puedes con ella. ¿De qué sirve que estemos cante y cante todo el santo día? Y con la carga. Eso no glorifica a Dios, porque eso es legalismo. Ya no glorifica a Dios. Porque a veces, con el tiempo que uno está ensayando y todo eso, en las cantatas, pues, sin comer todo el día, se vuelve estresante.
Y al rato ya están queje uno del otro, es que acá, y es que aquel, y se van hablando mal. Pero en la cantata o en la alabanza estamos todos bien felices y contentos. Dios conoce tu corazón, como lo acabamos de ver. Él es omnisciente, Él es omnipresente. ¿Tú crees que eso va a glorificar a Dios? Eso no glorifica a Dios. Entonces, tenemos que buscar hacerlo en sus fuerzas, en su poder, disciplinarnos en su poder. ¿Para qué? Porque sabemos al Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que estamos aprendiendo el día de hoy. Porque a todo esto nos debe de llevar para andar en santidad. Huye del pecado. Huye. El consuelo, ya para terminar nuestro estudio, el consuelo más grande para nosotros es este, hermanos, también. Nunca estás abandonado. Nunca. Cuando la depresión te asalte, cuando la enfermedad te postre, que todo esto llega cuando menos lo esperamos. Un día está todo bien y al rato todo cambia. Cuando el mundo te rechace, recuerda el Salmo 139. Salmo 139. Aun si haces tu estrado en el lugar más bajo, Él dice, ahí estás tú. Por un lado nos lleva a andar con temor y temblor y abandonar el pecado, arrepentirnos del pecado y checar nuestras motivaciones, el saber esos atributos. Esta debe ser la respuesta. Pero también nos lleva a tener consuelo, paz y contentamiento, porque Él está en el cielo, pero también está en todas partes. También sabe de tu dolor, te entiende tu dolor, tu esfuerzo, aunque es en su poder, pero Él sabe tu disciplina, ¿no? La promesa no es que Él vendrá, Él ya está dentro de ti, a través del Espíritu Santo. Y si va a regresar, obviamente, hay una promesa de segunda venida, pero en un sentido Él ya está. Y su mano, como podemos verlo a través de estos atributos que acabamos de ver, siempre está ahí para guiarte. El trono de la gracia está siempre abierto para el oportuno socorro. Y está su diestra siempre para sostenerte, siempre. Por eso en medio de la tribulación, confía. No tienes que buscarlo desesperadamente, solo tienes que reconocerlo, ir al trono de la gracia. Si no eres creyente aún, se arrepiente de tu pecado y reconócelo como Señor y Salvador, empieza a ser instruido en la Biblia, congrégate, etcétera, etcétera. Y si eres creyente, pues únicamente el trono está abierto todo el tiempo. Su presencia contigo está igual, es tu paz, su presencia es tu escudo y es tu victoria. Eso es a lo que nos lleva. Ahí es donde entendemos si realmente conocemos a Dios, por experiencia, ¿no? El siguiente estudio, que viene otros atributos, nos van a llevar a la profundidad de la trascendencia de Dios. Esos rasgos incomunicables nos van a recordar que Dios no depende de nada ni de nadie y que Él es la única realidad absoluta. Porque vamos a ver algunos otros, si no nos lo permite, empezando por la aceidad de Dios. La aceidad de Dios, que va a ser la autoexistencia. Es lo mismo aceidad que autoexistencia. También vamos a ver la eternidad y la unidad perfecta. Para que entendamos que Dios no depende de nada ni de nadie, y que es la única realidad absoluta en la que tenemos que estar centrados todo el tiempo para andar así, para andar viviendo, tomando siempre en cuenta esos atributos que acabamos de ver el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente porque nos permite reunirnos una semana más para seguir aprendiendo esos atributos tan maravillosos, tu omnisciencia, omnipotencia, tu omnipresencia. Ayúdanos a siempre recordarlo, que no seamos olvidadizos y que nos lleven al arrepentimiento de pecado, a vivir una vida que te glorifique, no dependiendo de nuestras fuerzas, sino siempre
pidiendo sabiduría, sabiendo que tu gracia que nos salvó es la que nos sigue capacitando hasta el día de hoy. Gracias porque no estamos huérfanos y no nos dejaste ahí a que hiciéramos las cosas como queramos o como podamos, a nuestra manera o nuestras fuerzas, sino que tú has provisto todo lo necesario. Perdónanos porque a veces no entendemos esto y esos regalos de gracia que nos has dado no los queremos utilizar. Queremos brincárnoslos porque requieren esfuerzo y autodisciplina de nuestra parte, pero hay que recordar que tú ya nos diste el querer como el hacer. Entonces, si nos esforzamos, no es para ganar algún favor o para ser más santos, sino es para vivir lo que ya somos, nuestra identidad en ti. Ayúdanos a usar esos recursos que nos has puesto a nuestro alcance, que a veces sufrimos y muchísimo porque somos negligentes y no entendemos esto. Tú eres nuestra prioridad y si queremos vivir una vida plena que te glorifique, tenemos que estar usando todos los recursos. Síguenos enseñando a orar, danos ese corazón dispuesto para orar cada día, para estudiar, para leer, para meditar tu palabra, para obedecerla, porque es el paquete completo que tú nos diste. Pero a veces contristamos y apagamos al Espíritu Santo. Perdónanos por eso. Que de aquí en adelante podamos vivir cada uno de estos recursos para que realmente podamos andar de acuerdo a tu plan que tú ya tienes y que tú hiciste para nosotros. También oramos por todos aquellos que no te conocen, los que aún familiares lejanos, cercanos, los que están pasando por alguna situación difícil de enfermedad, de algún problema, pues que tengan este mismo sentir, que estén enfocados en el Dios omnipresente, omnisciente, el Dios inmutable, y que en este Dios podamos descansar. Eso es lo que pedimos esta noche. Ve, despídenos en tu paz. Y bueno, que tú nos dé la sabiduría para seguir terminando este día y el que viene. Así cada día poder adorarte y el domingo cerrar con broche de oro nada más. No podemos solos, te necesitamos a ti. Es en Cristo Jesús que oramos.